Mi vecino, presidente de la junta, casi me expulsa del edificio con reglas falsas. Mi venganza fue probar que su ático de lujo fue construido con documentos fraudulentos y exponerlo en vivo en la reunión anual. Hola, soy Javier. Soy desarrollador de software y mi vida, hasta hace poco, se definía por el código limpio, la lógica precisa y la tranquilidad. Vivo en lo que se supone que es el edificio de apartamentos más exclusivo de la ciudad, el Torre Diamante. Es un rascacielos de vidrio y acero, lleno de personas que valoran la discreción y el lujo. Yo compré mi apartamento con mucho esfuerzo, aprovechando el boom de mi startup. Pero mi tranquilidad se desvaneció por culpa de un único individuo, el señor Guillermo Rojas, mi vecino del ático y el presidente de la junta de propietarios. Guillermo Rojas era la encarnación de la arrogancia inmobiliaria. Su ático no era solo un apartamento, era una mansión vertical. Ocupaba todo el piso superior, con una piscina privada y un diseño de vanguardia. Él se paseaba por el lobby con una seguridad ostentosa, tratando a los empleados y a los vecinos como si fueran sus empleados personales. Su poder venía de sus negocios de desarrollo inmobiliario y de su posición en la junta, donde se había reelegido sin oposición durante 4 años, controlando a sus cómplices con mano de hierro. La tiranía de Guillermo comenzó sutilmente. Al principio, eran notas pasivo-agresivas sobre la hora en que yo usaba el gimnasio o el supuesto olor a pizza que salía de mi piso. Pero el conflicto escaló rápidamente gracias a mi perro, un beagle adorable y bonachón llamado Max. El reglamento interno, que yo había leído y digitalizado antes de firmar la compra, permitía mascotas de hasta 20 kilogramos, Max apenas pesaba 15 kilogramos. Guillermo, que odiaba a los animales por una supuesta alergia de lujo, decidió que Max era una afrenta personal a la pureza de la Torre Diamante. Hace 3 meses, el hostigamiento se formalizó. Recibí una carta oficial de la Junta, impresa en papel membretado de alta calidad, que citaba una supuesta nueva enmienda al reglamento de mascotas que prohibía cualquier perro con potencial ladrador o que altere la paz de los propietarios de los pisos superiores. La carta me daba un plazo de 72 horas para sacar a Max del edificio, so pena de multas diarias y un proceso legal de expulsión. Yo, con mi mentalidad de ingeniero, fui directo al código fuente. Revisé los documentos oficiales del condominio, los estatutos, las actas de las reuniones, la enmienda no existía. Guillermo estaba usando su posición para falsificar documentos y hostigarme. Le envié un correo electrónico extremadamente formal al administrador, solicitando la documentación legal que soportaba la supuesta enmienda y los registros de votación. Guillermo interceptó el correo y me respondió personalmente desde la cuenta oficial de la presidencia de la Junta. Su tono era de burla abierta. Señor Javier, su insolencia es notable. La Junta no tiene por qué justificar sus decisiones ante un solo propietario. La multa es de $500 americanos por día de retraso. Y si intenta impugnar a la Junta, será mucho peor para su pequeña propiedad. Sugiero que aprenda a obedecer las reglas establecidas por quienes mantienen el valor de esta torre. Me sentí asfixiado por su prepotencia. Yo sabía que si él podía hacer eso con un perro, podría hacerlo con cualquiera de mis derechos. Empecé a indagar sobre su pasado. Guillermo se jactaba de su honestidad, pero su vida privada estaba llena de excesos. Sus empresas tenían un historial de litigios laborales y denuncias por incumplimiento de contrato. Su fachada era sólida, pero sus cimientos, yo estaba seguro, eran de arena. El punto de inflexión, el que convirtió la disputa en una venganza existencial, ocurrió cuando salí de la ciudad por un congreso de tecnología. Dejé a Max al cuidado de mi mejor amigo, Carlos, un veterinario. A pesar de mis precauciones, el segundo día de mi viaje, Guillermo encontró la manera de entrar. Carlos me llamó, con la voz temblando. Guillermo, acompañado por un guardia de seguridad intimidado, había entrado a mi apartamento con una orden de inspección sanitaria de emergencia falsificada, alegando una plaga de roedores. Carlos, sin querer confrontar, se hizo a un lado. Guillermo no encontró nada. Pero al salir, Guillermo accidentalmente deshabilitó el seguro de la puerta corrediza de mi balcón. Max, que por suerte estaba dentro de la sala, al ver la puerta abierta, se asustó. Al regresar a mi apartamento, Carlos encontró a Max en el borde del balcón, a 15 pisos de altura, ladrando histéricamente y a punto de caer. Carlos lo rescató justo a tiempo, pero el trauma fue inmenso. La intención de Guillermo ya no era solo hostigamiento, era daño intencional, incluso criminal.
Quería deshacerse de mi perro de una forma que pareciera un accidente o un escape. Yo tenía la grabación de la cámara de seguridad interior mostrando a Guillermo manipulando la cerradura, pero el audio era pobre. Necesitaba un golpe más duro. Ese día, la ira se convirtió en una fría y obsesiva misión: destruir la base de su poder, su ático y su reputación intachable. Mi plan no era civil, era forense digital. Mi objetivo principal era el ático. La Torre Diamante tiene 20 pisos, y el ático de Guillermo ocupaba una superficie que no concordaba con los planos originales. El ático era gigantesco, con una terraza de más de 100 metros cuadrados. Hice un cálculo rápido basado en el área de mi piso y la estructura del edificio. El ático de Guillermo excedía el límite de construcción original en al menos 40 metros cuadrados. Esto significaba que había invadido espacio común. Comencé mi investigación rastreando los planos de construcción originales en el archivo municipal. Como experto en seguridad, sabía que los archivos más sensibles suelen estar menos protegidos si se accede a ellos a través de un backdoor o una cuenta de acceso de bajo nivel. Descubrí que la licencia inicial del piso 20 era para una azotea y un área de servicios técnicos, aires acondicionados y elevadores, dividida entre 2 unidades residenciales. El ático de Guillermo, que él había construido hace 7 años, invadía completamente el área de servicios y la azotea, espacio que por estatuto debía ser accesible a todos los propietarios. Esto era un fraude civil, pero la prueba del fraude criminal estaba a punto de aparecer. El permiso de construcción de su ático se basaba en una modificación de planos aprobada por la municipalidad hace 7 años. Mi software de minería de datos, diseñado originalmente para encontrar errores en el código, fue redirigido a buscar anomalías en los archivos digitales del municipio relacionados con la Torre Diamante. Mi script tardó 48 horas en encontrar el oro, la modificación de planos firmada por un arquitecto fantasma. El archivo digital había sido subido fuera de horario laboral, 3:15 de la mañana, y, lo más crucial, la dirección IP de subida estaba vinculada a una subred temporal utilizada por la oficina legal de Guillermo Rojas para proyectos confidenciales. Guillermo no había modificado los planos legalmente, los había falsificado con la ayuda de su propio equipo legal y los había colado en el sistema municipal para obtener el permiso. El ático de lujo, la fuente de su poder, era una construcción ilegal basada en documentos fraudulentos. Ahora tenía 3 niveles de prueba. Civil: el ático viola los estatutos de la Junta al invadir el área común de la azotea. Penal: falsificación de documentos públicos, planos municipales, para obtener la licencia de construcción. Conducta agravada: el video que demuestra su intento de dañar a mi perro, Max. La destrucción de su imperio estaba a mi alcance. Yo no iba a hacer una denuncia anónima, iba a usar el escenario que él mismo había organizado para su triunfo, la reunión anual de propietarios de la próxima semana, donde planeaba reelegirse y formalizar la expulsión de Max. Mi venganza sería un show digital inolvidable. Pasé la semana siguiente construyendo la presentación más demoledora de mi vida. Todo estaría encriptado en un pendrive y listo para ejecutarse en el proyector de la sala de reuniones. El plan RAD también contenía una copia de todos los documentos falsificados que enviaría a la unidad de delitos financieros del municipio con un simple comando. Mi venganza estaba lista. Yo no iba a hacer una denuncia anónima, iba a usar el escenario que él mismo había organizado para su triunfo, la reunión anual de propietarios de la Torre Diamante. Guillermo no solo planearía su reelección como presidente de la Junta en esa reunión, sino que también presentaría, para su aprobación final, la enmienda falsa que expulsaría a mi perro, Max, y a cualquier otra mascota del edificio. Él creía que iba a consolidar su tiranía. Pasé la semana siguiente construyendo la presentación más demoledora de mi vida. Todo el código de mi startup y mi experiencia en seguridad digital se centraron en una sola tarea: la destrucción de Guillermo Rojas. Mi arma principal era un USB Kill Switch. Este dispositivo contenía una presentación de diapositivas que era, en realidad, un script ejecutable. Cuando lo conectara a la computadora de la sala de reuniones, el script se ejecutaría en segundo plano. Su misión: 1. Desactivar cualquier control remoto de sonido o video que Guillermo pudiera tener. 2. Forzar la presentación de diapositivas a pantalla completa y bloquear el teclado. 3. Enviar, como paso final de mi show, todos los documentos probatorios, IPs de subida, planos originales y documentos falsificados, a la unidad de delitos financieros del municipio con un comando final. Llegó el día de la reunión anual.
El salón de eventos del piso 5 estaba abarrotado. La atmósfera era tensa. Los propietarios de alto nivel estaban presentes, banqueros, ejecutivos y, por supuesto, la gente que Guillermo había manipulado para que formara parte de la junta amiga. Guillermo entró, vestido con un traje de diseñador, saludando a todos con una sonrisa de tiburón y me ignoró por completo. Mi presencia no le preocupaba, me consideraba un insecto que pronto sería aplastado. Me senté discretamente en la fila de atrás. Guillermo tomó la cabecera de la mesa y comenzó la reunión con un discurso pomposo sobre la necesidad de orden y prestigio en la Torre Diamante. Mencionó de pasada los pequeños problemas de disciplina animal que requerían soluciones drásticas y permanentes. Era una referencia directa a Max. Cuando llegó el momento de la presentación de informes, Guillermo se dirigió al técnico de AV y le entregó su propio pendrive para los informes financieros. Yo aproveché el movimiento. Me levanté y me dirigí a la mesa de presentación, fingiendo ir al baño. Cuando pasé por detrás de la mesa, reemplacé el cable del proyector HDMI por un cable que tenía un pequeño adaptador oculto y, lo más importante, conecté mi propio Kill Switch USB en el puerto de respaldo de la computadora de presentación. Todo en menos de 10 segundos. Me volví a sentar. La reunión avanzó lentamente, presupuestos inflados, contratos dudosos. Finalmente, Guillermo anunció el punto más importante de la agenda. Y ahora, el último punto, la enmienda de las reglas de convivencia. Necesitamos mantener el valor y la serenidad de la torre. La moción prohíbe las mascotas de más de 10 kilogramos y endurece las penas por ruido, asegurando que el señor Javier, y otros como él, respeten la calidad de vida de los demás. Procederemos a la votación. Antes de que pudiera pedir el voto, activé mi Kill Switch con una señal de Bluetooth desde mi reloj. La presentación financiera de Guillermo se congeló. El proyector parpadeó y una nueva diapositiva, con un diseño idéntico al logo de la Torre Diamante, apareció en la pantalla gigante. El título decía: La verdad sobre la junta y el fraude de las azoteas. Guillermo se puso pálido. Técnico. ¿Qué es esto? Alguien ha hackeado la red, gritó. Intentó pulsar el teclado y el ratón, pero el Kill Switch había tomado el control total. Yo me levanté de mi asiento, mi voz resonando gracias a mi pequeño micrófono de solapa inalámbrico que se había sobrepuesto al sistema de audio. No es un hackeo, señor Rojas. Es transparencia. Una transparencia que usted ha negado a todos los propietarios. La siguiente diapositiva apareció automáticamente. Era una comparación de planos. Plano original VS Realidad, piso 20. A la izquierda, el plano original del municipio, azotea común más 2 unidades de servicios técnicos. A la derecha, el plano de satélite actual, el ático de Guillermo Rojas ocupando el 100% de la superficie, incluyendo el área de servicios comunes y la azotea. Señoras y señores, dije con calma. El ático que el señor Rojas usa para reelegirse y dictar reglas es una invasión ilegal del espacio común de todos los propietarios. Este ático fue construido sobre una mentira. La multitud estalló. Pero el golpe final era la prueba de la falsificación, el acto criminal que yo había descubierto. La pantalla mostró 2 documentos uno al lado del otro. Prueba de fraude digital, la licencia falsificada. Documento 1, el permiso de construcción del ático. Documento 2, el análisis forense de los metadatos. El texto resaltado en rojo decía, subido a las 3:15 de la mañana, fuera de horario. Dirección IP de origen, IP-subred-oficina-legal-Guillermo-Rojas. El sello del arquitecto está caducado y fue clonado. El señor Rojas no solo invadió nuestras áreas comunes, declaré. Él falsificó documentos públicos para obtener un permiso de construcción. Su ático es una construcción ilegal que puede ser sujeta a demolición y multas masivas por parte del municipio. Y la regla que quiere aprobar, la que expulsa a mi perro Max, es tan falsa como su integridad. Guillermo estaba histérico. Intentó correr hacia el podio, gritando, miente. Es un hacker resentido. Es ilegal lo que está haciendo. 2 propietarios lo detuvieron, ya que la revelación de la demolición potencial de la joya de la torre, que afectaría el valor de sus propiedades, era más fuerte que cualquier lealtad. La última diapositiva, la más personal, se proyectó, el video de baja resolución de Guillermo manipulando la cerradura de mi balcón.
Bonus ético, el ataque al perro de un propietario. Video, Guillermo moviendo el pestillo, dejando el balcón de Javier abierto. Etiqueta, intento de daño intencional a la propiedad y a la mascota del señor Javier, con el fin de coacción. Si un hombre puede intentar dañar a un animal indefenso y falsificar un documento para robar el espacio de la comunidad, concluí, mirando directamente a Guillermo, que estaba siendo retenido por sus propios vecinos. No merece ni ser propietario aquí, y mucho menos ser presidente de la Junta. Su reinado ha terminado. En ese instante, mi script ejecutó el paso final. El proyector se apagó, pero no sin antes enviar una copia idéntica de toda mi presentación de fraude, junto con los metadatos incriminatorios, directamente a la bandeja de entrada del jefe de la Unidad de Delitos Urbanísticos del municipio. Salí del salón de reuniones. La policía ya estaba en camino, llamada por un propietario asustado. Dejé a Guillermo solo, enfrentando a sus ahora furiosos vecinos, la policía y el colapso inminente de su ático de lujo. Mi venganza fue la exposición total, un acto de justicia digital y civil que él mismo había provocado. El destino de Guillermo y su ático estaba sellado. Salí del salón de reuniones mientras el caos alcanzaba su punto álgido. Los gritos de Guillermo Rojas, que estaba siendo retenido por 3 de sus propios vecinos, uno de los cuales era un inversor de la bolsa preocupado por el valor de su patrimonio, se mezclaban con el ruido de las sirenas de la policía. Yo ya estaba fuera del edificio, en mi coche, con Max a mi lado, seguro. Había completado mi misión. Sin embargo, para un ingeniero de sistemas, el verdadero cierre no es la humillación, sino la ejecución irreversible del plan. Michael Swetch no solo había expuesto a Guillermo, ya había enviado una copia idéntica de toda mi presentación de fraude, incluyendo la dirección IP de subida de los planos falsos. Directamente a la bandeja de entrada del jefe de la Unidad de Delitos Urbanísticos del municipio. Mi venganza legal ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, el escándalo era la noticia principal. No en la prensa rosa, sino en la sección de negocios e inmobiliaria. El título era devastador: el ático de la discordia, fraude de documentos públicos acude a la Torre Diamante. Los vecinos, que inicialmente habían creído las mentiras de Guillermo, ahora estaban furiosos por la caída inminente del valor de sus propiedades y la invasión de su espacio común. Mi primera llamada fue de mi abogado, el Dr. Soto, un hombre conocido por su eficiencia en bienes raíces. Él estaba eufórico. Javier, la Unidad de Delitos Urbanísticos actuó de inmediato. El archivo que enviaste era demasiado limpio y preciso. Han emitido una orden preliminar de inspección y cese de obra en el ático de Guillermo, con una potencial orden de demolición parcial o total si se confirma la falsificación. El problema legal para Guillermo se centró en la falsificación de un documento público. La prueba de la IP vinculada a su oficina legal era irrefutable. Su defensa inicial fue intentar desacreditarme, alegando que yo era un hacker resentido que había manipulado la evidencia por despecho. Mi respuesta fue enviar a mi abogado el video del intento de daño intencional a Max en el balcón, demostrando que su conducta era agresiva y coactiva, no una simple disputa vecinal. El juicio fue rápido y brutal. La defensa de Guillermo se desmoronó cuando el arquitecto original de la Torre Diamante testificó que los planos modificados no llevaban su firma y que invadir el área de servicios afectaba la integridad estructural del edificio. El punto de quiebre fue cuando el perito forense del municipio confirmó que el documento digital del permiso había sido subido desde la IP de la oficina de Guillermo. El veredicto fue lapidario. Guillermo Rojas fue destituido inmediatamente de su cargo como presidente de la Junta y expulsado de cualquier participación futura. El juez dictaminó que la construcción del ático era ilegal. Se emitió una orden de demolición parcial, obligando a Guillermo a desmantelar toda la parte del ático que invadía el área común de la azotea y el espacio de los servicios técnicos, devolviendo el espacio a la comunidad de propietarios. Fue condenado a pagar multas millonarias al municipio y una indemnización punitiva masiva a la comunidad por el daño al valor de la propiedad, además de mis costos legales y una compensación especial por el daño emocional causado a Max. La caída financiera de Guillermo fue un espectáculo. El valor del ático, que era su activo principal y la fuente de su prestigio, cayó instantáneamente a una fracción de su valor. Los bancos congelaron sus líneas de crédito. La demolición no solo le costó millones en ejecución, sino que destruyó su reputación como promotor inmobiliario. Nadie quería hacer negocios con un hombre cuyo proyecto estrella era ilegal.
El destino final de su tiranía se selló en la siguiente reunión extraordinaria de propietarios, que se celebró apenas una semana después del juicio. Yo asistí, con Max a mi lado, sentado bajo la mesa. El ambiente era de celebración silenciosa. La primera moción aprobada por unanimidad fue la enmienda Max, una nueva regla, escrita por mí y mi abogado, que no solo garantizaba el derecho de Max a vivir en el edificio, sino que también establecía un comité de ética y transparencia con acceso total a las actas y las finanzas, diseñado para evitar que cualquier futuro presidente pudiera actuar como un tirano. El dinero de la indemnización que Guillermo tuvo que pagar a la comunidad se usó para remodelar la azotea que él había robado, convirtiéndola en un hermoso jardín común con vistas a la ciudad. Rebautizado extraoficialmente por los vecinos como el Jardín de la Justicia de Max. Yo no me quedé con el dinero de la compensación. Lo doné íntegramente al fondo de mantenimiento del edificio, ganándome el respeto total de mis vecinos. Mi única recompensa fue la tranquilidad, el paseo diario con Max en nuestra nueva azotea comunitaria y la vista de las grúas desmantelando lentamente el lujoso y fraudulento ático de Guillermo Rojas. La venganza de un ingeniero de sistemas no es solo sobre el código, es sobre la lógica irrefutable que convierte la verdad digital en una demolición legal. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.